Una otra pregunta. ¿El gas de Qatar ambientalmente en su extracción es más amigable que la extracción de gas en Colombia? Porque esa fue la excusa del gobierno para tratar de... Sí, Que en dígame. Colombia, que en Pues, Trinidad, que en nuestros vecinos. El de Qatar es más amigable en su extracción con el ambiente. Allá en Qatar no hay limitación alguna, ni a la exploración ni a la explotación de hidrocarburos. De manera que allá no está proscrita, como pretenden hacerlo aquí a través de un proyecto de ley que presentaron recientemente por cuarta vez para prohibir el uso de la técnica del fracking en Colombia para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Allá no hay ese tipo de limitaciones. En segundo lugar, no solamente estamos hablando de una extracción y explotación de ese gas, sino y las emisiones que se causan por el solo hecho de extraerlo, sino que hay que contemplar también, tan preocupado como vemos al gobierno en contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las causantes del cambio climático, hay que tener en cuenta la trazabilidad de ese gas que se llegara a importar desde Qatar. ¿Por qué? Porque ese gas tiene que ser transportado en barcos y hasta ahora no tenemos barcos eléctricos. Esos barcos consumen combustibles de origen fósil altamente contaminantes, de manera que esos 20 o 24 días de travesía de esos barcos metaneros, que son los que traen el gas licuado, en este caso, como lo tiene previsto Ecopetrol, hacia un puerto sobre el Pacífico, deja una trazabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero que se estarán causando por el transporte de ese gas. Pero, exministro, usted nos puso en una situación muy compleja. La primera es que usted nos tumba el argumento que siempre nos ha dado el gobierno nacional, y es que no va a seguir adquiriendo estos recursos de ciertos países porque los procesos de extracción no son limpios ni amigables. Usted nos lo dice, no tienen ningún límite para hacerlo. La segunda, vienen en un buque, en un barco que contamina peor que cualquier otro emisor que tengamos en el mundo. Y la tercera, que ni siquiera tenemos los buques, luego va a ser más costoso, vuelvo e insisto, sigue siendo más costoso, exministro. Perdóneme, pero yo no comprendo por qué nos fuimos hasta Qatar. Yo sigo sin entender qué es lo beneficioso que tiene para Colombia irnos hasta Qatar para importar el gas. ¿O es un anuncio sin fundamentos reales? Y sin consecuencias reales. Bueno, un anuncio de eso debería estar precedido de un estudio, de una evaluación, que es la que tendrá que hacer en su momento la Junta Directiva de Ecopetrol, que no le tiene por qué recibir órdenes al presidente de la República. Ecopetrol, como ya lo dije, se rige por un gobierno corporativo, de manera que serán ellos los que tendrán que salir al mercado a buscar alternativas, y si hay alternativas mejores que la de Qatar, no veo por qué mantenerse en la idea de que sea proveniente de Qatar. Ahora bien, hablando del fracking, el gas que hoy se está importando desde Estados Unidos es producido utilizando la técnica del fracking. Estados Unidos se convirtió, después de Qatar, en el mayor productor y exportador de gas natural gracias a la técnica del fracking que empezó a utilizarse en el gobierno de Obama, que llegó a decir que Estados Unidos, merced al fracking, se había convertido en la Arabia Saudita del gas natural. Además, tenemos participación en asocio con la empresa Occidental en los Estados Unidos, en el yacimiento del Premián. Allí Ecopetrol, conjuntamente con la OXY, viene hace unos 3-4 años extrayendo crudo y gas natural utilizando la técnica del fracking. De manera pues que ahí hay una esquizofrenia total, porque ¿cómo es que el fracking es bueno si se utiliza en otros países, pero es malo si lo ponemos en práctica en Colombia,
que podría contribuir si hubiera